Yo soy Marlon y les voy a hablar sobre el testículo. El testículo es una glándula ovoide situada dentro del escroto, alojado en su correspondiente hemiescroto. Está suspendido por el cordón espermático, lo que permite su movilidad, pero al mismo tiempo mantiene su posición gracias a medios de fijación. El testículo derecho suele estar ligeramente más alto que el izquierdo. Sin embargo, es una característica bastante normal. Bien, ahora hablemos sobre la descripción externa del testículo. Tiene forma de ovoide o está ligeramente elipsoidal. El tamaño en adultos es aproximadamente de 4 a 5 centímetros de largo, 2.5 centímetros de ancho y 3 centímetros de grosor, con un peso de entre 10 y 15 gramos. Tiene dos caras, una medial que está orientada hacia el lado interno del hemiescroto y una lateral que está orientada hacia la piel escrotal externa. Tiene dos bordes, uno anterior que es liso y sin adherencias y uno posterior que es más grueso y está en íntima relación con el epidídimo y el cordón espermático. Tiene dos polos, uno superior y uno inferior. El superior está próximo a la inserción del cordón espermático, mientras que el inferior está unido al fondo del escroto por el gubernáculo testicular. Bien, ahora hablemos sobre las capas del testículo. Desde la piel del escroto hacia el testículo encontramos diversas capas protectoras. Las más importantes son la túnica vaginal, que deriva del peritoneo durante el descenso testicular. Tiene dos capas, una parietal y una visceral. La parietal tapiza la cara interna del escroto, mientras que la visceral recubre el testículo y el epidídimo, excepto en el borde posterior, donde ahí ingresan diversos vasos. Está la túnica albuginea, que esta es una cápsula fibrosa, gruesa y blanquecina, que está directamente adherida al testículo. Se engrosa en el borde posterior para formar el mediastino testicular. Está por último la túnica vascular, que es la capa más interna de la albuginea, es rica en vasos sanguíneos y estas nutren al parénquima testicular. Bien, ahora hablemos sobre las relaciones anatómicas, que se relaciona con el epidídimo y el cordón espermático. Bien, el epidídimo está situado a lo largo del borde posterior del testículo. Está formado por cabeza, cuello y cola, continuándose con el conducto deferente. Este funciona como almacén y maduración de los espermatozoides. El cordón espermático nace del anillo inguinal profundo y desciende hasta el borde posterior del testículo. Contiene el conducto deferente, vasos testiculares, una arteria y plexo venoso vampiniforme, linfáticos y nervios. Bien, por último les voy a hablar sobre los medios de fijación. Estos son el gubernáculo testicular, que es una banda fibrosa que fija el polo inferior del testículo al fondo del escroto. Está el cordón espermático, que suspende el testículo dentro del escroto y lo conecta con la cavidad abdominal. Y por último está el mesorquio, que es un pequeño pliegue entre el testículo y el epidídimo. Este permite el paso de los vasos y mantiene la posición relativa entre ambos. Soy Vanessa. Y ahora, el testículo, aunque externamente parece una estructura simple, internamente posee una organización compleja y especializada que permite cumplir su función reproductiva con gran eficacia. Toda su estructura interna está contenida dentro de una cápsula fibrosa muy resistente llamada túnica albuginea, que envuelve completamente al órgano. Esta cápsula de color blanco nacarado y consistencia firme no solo recubre el testículo, sino que en su parte posterior se engrosa, formando el llamado mediastino testicular. Este mediastino es una estructura lineal ubicada en el borde posterior del testículo y es clave porque actúa como punto de entrada y salida para vasos sanguíneos, linfáticos, nervios y conductos. Desde el mediastino testicular se proyectan tabiques fibrosos delgados, también derivados de la túnica, que penetran hacia el interior del testículo dividiéndolo en compartimentos piramidales llamados lóbulos testiculares. El número de lóbulos varía entre 200 y 300 por testículo y cada uno contiene de 1 a 4 túbulos seminíferos contorneados, que son estructuras tubulares largas y altamente enrolladas, responsables de la producción de espermatozoides. Estos túbulos están revestidos internamente por un epitelio germinativo especializado en la espermatogénesis, donde las células precursoras masculinas se transforman en espermatozoides maduros. A medida que los espermatozoides se forman, se desplazan hacia el centro del túbulo contorneado y al llegar a su extremo, este se continúa con un segmento corto, recto y menos enrollado, denominado túbulo recto. El túbulo recto es una vía de transición que lleva a los espermatozoides hacia una red de conductos finos e intercomunicados llamada red de Heller. Esta red se localiza dentro del mediastino testicular y actúa como un sistema de distribución que canaliza el contenido de los túbulos rectos hacia los conductillos deferentes.
los cuales finalmente llevarán los espermatozoides hacia la cabeza del epidídimo para continuar su proceso de maduración. Ahora la vascularización e inervación. Para la irrigación, cada testículo recibe su sangre principalmente de la arteria testicular, también llamada arteria espermática interna, que es rama directa de la aorta abdominal, emergiendo generalmente a nivel de la segunda vértebra lumbar, por debajo de las arterias renales. Esta desciende por el retroperitoneo, cruza los vasos ilíacos y entra en el conducto inguinal como parte del cordón espermático, acompañada de venas, linfáticos y nervios. A lo largo de su trayecto es anastomosa con otras dos arterias. Por un lado con la arteria del conducto deferente, que es rama de la arteria vesical inferior, y por otro lado con la arteria cremastérica, que es rama de la arteria epigástrica inferior. En cuanto al drenaje venoso, es a través del plexo pampiniforme. Estas se van fusionando para formar una nueva vena testicular única a cada lado. Para las venas en el lado derecho drenan directamente a la vena cava inferior y las del lado izquierdo lo hacen hacia la vena renal izquierda. Respecto al drenaje linfático, los vasos linfáticos testiculares ascienden junto con los vasos sanguíneos y drenan directamente en los ganglios lumboaórticos o paraórticos, situados en la región retroperitoneal, cerca del origen de la arteria testicular. Por último, la inervación del testículo está dada por el plexo testicular, también conocido como plexo espermático, el cual es una prolongación del plexo renal y el plexo celíaco. Este plexo contiene fibras nerviosas simpáticas y parasimpáticas. Las fibras simpáticas tienen una función vasomotora, es decir, regulan el calibre de los vasos sanguíneos y por tanto el flujo de la sangre del testículo. Las fibras parasimpáticas, aunque menos evidentes en cuanto a su acción, participan en la modulación funcional del ambiente interno del testículo, incluyendo la función secretora de algunas células. Hola, yo soy Rebeca y les voy a hablar sobre el epidídimo. El epidídimo es una estructura curva y alargada que forma parte del aparato reproductor masculino. El epidídimo se encuentra en el borde posterior del testículo, dentro del escroto, el cual va a estar parcialmente cubierto por la túnica vaginal, que es un derivado del peritoneo, el cual lo va a conectar y relacionar estrechamente con el testículo. Está formado por un conducto largo y muy enrollado, el cual se va a dividir en tres porciones anatómicas, que es cabeza, cuerpo y cola. La cabeza es la porción más superior y más voluminosa, donde se van a desembocar entre 12 y 20 conductos eferentes que vienen directamente de la red testicular. El cuerpo es la porción media y más delgada, que se va a continuar con el conducto epididimario. Y la cola, la porción inferior, que se va a endurecer y se va a continuar con el conducto deferente, que se va a dirigir al conducto eyaculador. El epidídimo se encuentra lateral al testículo, es decir, no está pegado en toda su extensión con pero sí se relaciona con el testículo por la túnica vaginal y tejido conectivo que los puede unir en ciertos puntos, no en todos. Y entre el epidídimo y el testículo se encuentra un espacio que se denomina seno del epidídimo, que está delimitado por la túnica vaginal. Ya hablamos muchas cosas sobre el epidídimo, pero ¿cuál es su función del epidídimo? El epidídimo no solo almacena los espermatozoides, sino que pues, es el sitio donde se maduran adquiriendo movilidad y capaz de fecundar, pero también pues, es el conducto que transporta los espermatozoides del testículo hacia el conducto deferente. Para finalizar este tema, vamos a hacer un pequeño resumen para que quede todo muy claro. Quedamos que el epidídimo es una estructura esencial para la maduración y transportación de los espermatozoides. Anatómicamente se encuentra en el borde posterior de los testículos y se divide en tres porciones, que quedamos que era cabeza, cuerpo y cola. Y se relaciona con los testículos por la túnica vaginal y los conductos eferentes. Las vías espermáticas son estructuras que transportan los espermatozoides desde el epidídimo hasta la uretra prostática. En estas destacamos tres importantes: el conducto deferente, las vesículas seminales y el conducto eyaculador. Conducto deferente es un tubo musculoso que inicia en la cola del epidídimo y este asciende por el cordón espermático y atraviesa el conducto inguinal entre la pelvis y llega detrás de la vejiga. Finalmente, este se une con la vesícula seminal. En su trayecto está en relación con vasos espermáticos, peritoneo y órganos pélvicos. Las vesículas seminales son glándulas alargadas de unos 5 centímetros, situadas posteriores a la vejiga y laterales al conducto deferente.
Estas producen un líquido muy rico en fructosa y nutre y facilita la movilidad de los espermatozoides. Su superficie es lobulada y enrollada, lo que aumenta su capacidad secretora. El conducto eyaculador se forma por la unión del conducto deferente y el conducto de la vesícula seminal. Su trayecto es corto y atraviesa la próstata y desemboca en la uretra prostática, liberando el semen durante la eyaculación. Estas estructuras son coordinadas y esto permite que los espermatozoides junto con el líquido seminal lleguen a la uretra para la eyaculación.